Listo, chicos, vamos a comenzar, así que para que presten atención, ya saben, consultas por el chat o si van a preguntar con el micrófono, no prendan la cámara para que no aparezcan ahí después en el video. Lo que vamos a ver hoy día es la continuación de la clase pasada, pero ya no es el descubrimiento de Chile, sino que es el inicio del proceso que se conoce como la conquista de Chile. ¿Va? Primero, el objetivo de nuestra clase de hoy es conocer la expedición de Pedro de Valdivia a Chile y sus características. ¿Ya? Vamos a hacer un recordatorio. Si ustedes hacen memoria de la clase pasada, que hoy día la voy a subir al Classroom para que la vuelvan a revisar, los que no la han visto o si quieren acordarse de algo, vimos la expedición de Diego de Almagro, que es la que realiza oficialmente el descubrimiento de Chile. ¿Ya? Recuerden que Diego de Almagro no fue el primer español ni primer europeo que pasó por Chile, sino que había otra expedición antes, que era la de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, que son los primeros que pasan por territorio que hoy es nuestro país. La diferencia es que ellos no venían a conocer Chile, ellos solo pasaron por el lugar que ahora es el Estrecho de Magallanes. De que incluso vimos que hubo varios nombres que quedaron de su paso por esos territorios. Pero ellos, si bien son los primeros, oficialmente no son los descubridores porque ellos no vienen con esa intención. Y el que viene, sí, a conocer los territorios es Diego de Almagro. Él venía con la intención, pero nosotros vimos que el motivo fundamental de la llegada de Diego de Almagro a nuestro país tenía que ver con la pelea que él tuvo por la ciudad del Cusco con Francisco Pizarro. Cierto que ellos partieron siendo socios en la empresa que terminó con la conquista del Imperio Inca, pero el que se llevó la mayor parte del botín, porque fue más inteligente, más vivo, diría el chileno, fue Francisco Pizarro, que mandó incluso a una persona a hablar con el rey para que le dejara la mejor parte de la torta. Y a Diego de Almagro le dejaron Nueva Toledo, que vendrían a ser los territorios de Chile. Y él ahí organiza la expedición, que vimos que era muy grande, por los rumores además que existían de que Chile era un lugar extremadamente rico, que prácticamente el oro estaba botado en el suelo como piedras. Y eso atrajo una gran cantidad de españoles, una expedición enorme de cerca de 500 españoles, sin contar la cantidad de indígenas de servicio y todos los demás que vienen, pero que todo lo bueno que iba a ser esa expedición terminó siendo un rotundo fracaso, que se vinieron por el camino del altiplano, de lo que es actualmente Bolivia, Argentina, y después la peor parte del viaje, el cruce de la cordillera de los Andes, en la región de Atacama, donde está Copiapó ahora, donde empiezan a caer ciertos indígenas muertos, caballos, algunos españoles, algunos pasaron pero no completo la cordillera, llegan al valle del río Copiapó, retoman fuerzas, descansan, comienzan a viajar hacia el sur hasta el río Concagua, y ahí ya después de ese recorrido se dan cuenta de que todo lo lindo y hermoso que se hablaba de Chile, nada era cierto, que el territorio era más bien pobre, que los indígenas no eran tan avanzados. Yo no lo escucho. ¿Cómo? Dígame. Ya no lo escucho. Sí, parece que tiene problemas. Como cortado. Trate de salir y entrar otra vez, porque eso se generan con los problemas de conexión. ¿Ya? Acuérdese entrar con el correo institucional para que así no tenga que pedir permiso. ¿Ya? Entonces, como le estaba explicando, encuentran que todo lo maravilloso que iba a ser Chile no había nada. ¿Ya? Incluso después Diego de Almagro mandó un pequeño grupo más hacia el sur, que tiene el primer enfrentamiento con los mapuches en Reino Huelén, ¿verdad? Y que de ahí ya después este pequeño grupo se devuelve, se reúne otra vez con Almagro, le entrega las noticias que no hay nada en el sur fuera de los indígenas, de más lluvia, zonas más boscosas, y retornan al Perú esta vez por la zona del desierto, que tampoco es precisamente placentero, pero era mucho mejor que el tortuoso camino de la cordillera.
y después vuelven a tener problemas en Perú con Pizarro y finalmente después Diego de Almagro es ejecutado, ¿verdad? Lo que vamos a ver hoy día es 3 años después, ¿ya? 3 años después es la expedición de Pedro de Valdivia, quien se tiene que enfrentar con varios problemas, ¿ya? ¿Qué ocurre en estos 3 años? Desde que se va Diego de Almagro y va a iniciarse la expedición de Pedro de Valdivia. En primer lugar, el descrédito del territorio. ¿Ya? Durante esos 3 años no hubo ni una sola intención de tratar de llegar a Chile, porque se sabía que no había riqueza, que no había nada de lo que los españoles habían encontrado ni en el Imperio Inca ni en el Imperio Azteca. Entonces, una motivación real para venir no había. No hay intención, por lo tanto, de nuevas expediciones. Nadie se va a arriesgar. Y además tienen que sumarle las dificultades geográficas y climáticas. Geográficas tienen, por un lado, el desierto de Atacama en el norte, que para conocimiento nuestro, ¿cierto?, es el desierto más árido del mundo, y por el lado este está la cordillera de los Andes, ¿verdad? Un muro más encima, enorme, en el norte por lo general, en el norte grande, la cordillera es muy alta, estamos hablando de 6.000 metros de altura de promedio, 4.000, 4.500, entonces se imaginarán con los medios de esa época, tratar de cruzar la cordillera prácticamente una condena a muerte, y le ocurrió a la expedición de Almagro, y eso que iban con un poco de ayuda y de guía. Entonces, durante esos 3 años, del retorno de Diego de Almagro a Perú hasta que se empieza a organizar la expedición de Pedro de Valdivia, no hay nadie que quiera venir porque no hay ninguno de los motivos que habitualmente tenían los españoles para venir. No había riqueza, no había oro o plata, la mano de obra de los indígenas no eran tan avanzados como se veía en otros lugares, ¿ya? En cuanto a desarrollo cultural. Entonces no había un interés, y además lo difícil que era llegar a Chile por tierra, horroroso. Si no era el desierto, era la cordillera, ¿eh? Veamos, ¿quién es Pedro de Valdivia? Porque es bien importante su figura para entender lo del periodo de conquista. Pedro de Valdivia, español, pero él tenía una vasta experiencia militar en Europa, había combatido en varios lugares. Era un soldado bien reconocido, ¿ya? No solo es él como persona conocido, sino sus dotes militares de organización, de pararse en el campo de batalla. Entonces no era un soldado más, era muy conocido dentro del mundo militar por su habilidad, ¿ya? Y él podría haberse perfectamente quedado en Europa, pero él decide venir a América a probar suerte, ¿ya? Porque además era un espíritu muy, muy aventurero. Él llegó a la zona que es ahora Centroamérica y después pasó al Perú. Y en el Perú, porque también tenía buen ojo, se puso al servicio de los hermanos Pizarro, ¿ya? Y se pone a servicio de los hermanos Pizarro en la batalla que derrota a Diego de Almagro. Diego de Almagro también lo trató de convencer que se fuera a su bando, pero Pedro de Valdivia decidió unirse a los Pizarro y logran derrotar a Diego de Almagro en la batalla de las Salinas, la que vimos en la clase pasada. Y por sus servicios a los hermanos Pizarro, él recibió tierras, mano de obra indígena y una mina de plata, si no me equivoco, por sus servicios. O sea, Pedro de Valdivia podría perfectamente haberse quedado tranquilamente viviendo en el Perú, porque tenía los recursos, tenía tierras, tenía mano de obra que le iba a trabajar la tierra, y tenía además una mina de plata para su sustento. Pero como él era inquieto y tenía otras ideas, él decide armar la expedición que viene a Chile, y que aquí lo voy a mover yo, ¿verdad? Entonces, Pedro de Valdivia no es un soldado que cuenta con suerte, no, él tiene una carrera militar que lo avala. Él tenía experiencia, tenía los dotes para el mando militar, y además tenía buen ojo, porque cuando llega se pone al servicio de quienes finalmente terminan dominando, que son
los Pizarro. ¿Qué problemas va a tener él para poder venir a Chile? Lo primero, organizar la hueste, o sea, soldados. ¿De dónde sacar gente que quiera venir a Chile? Nadie quiere venir, ¿no? Por todos los motivos que veíamos antes, por todo lo penoso que había sido el viaje de Almagro, lo difícil que era venir, que lo más posible que no iban a encontrar riqueza, entonces les costó muchísimo, muchísimo, lograr convencer gente que quisiera venir en su expedición. Incluso Pedro de Valdivia trató de ser convencido por el propio Francisco Pizarro de no venir a Chile, porque no tenía sentido para nadie en ese momento venir a lo que es ahora nuestro país. Tampoco hay financiamiento, ¿no? Independiente de que él, por organizar la empresa, tenía que poner los recursos, a pesar de todo lo que tenía, también necesitaba apoyo económico, pero nadie le iba a prestar dinero. ¿Quién le iba a prestar a alguien para venir a Chile sabiendo de todo lo que se hablaba mal de Chile, que no había riqueza? Entonces era prácticamente prestarle plata a alguien que la iba a perder, donde dice ahí riesgo de perderlo todo. Entonces nadie va a hacer un negocio para perder plata. Entonces con esos problemas se tiene que enfrentar Pedro de Valdivia. Le cuesta encontrar hombres porque nadie quiere venir, tampoco tiene el financiamiento, alguna ayuda. Él prácticamente después las tierras y sobre todo la mina es la que tiene que entregar para poder financiar su empresa. Pone todo en juego, imagínense. Y además, cuando él va a salir del Perú con los pocos que organizó, llega este personaje que es Pedro Sancho de la Hoz, que es, yo le puse ahí socio forzado. ¿Por qué? Porque este personaje, Pedro Sancho de la Hoz, llegó desde Europa con un permiso del rey que lo autorizaba a explorar las tierras y a ser gobernador de las tierras a donde iba Pedro de Valdivia. Entonces, para no tener problemas, Valdivia se asoció de mala gana, por eso dice socio forzado, con Pedro Sancho de la Hoz. El que los logra convencer para que no tengan problemas es Francisco Pizarro. Sí, Florencia, yo creo que hoy día o mañana les voy a subir estos cuestionarios que le hacen algunos profes con preguntas de esta clase y una de la clase anterior, ¿no? Así que para que presten atención, ¿no? De la clase anterior hoy día voy a subir el video, así que no hay problema. No va a ser larga así una prueba como las que le hago yo, sino que son como 15 preguntas estas de alternativa. De ahí que les va tirando inmediatamente el puntaje para que no se asusten. Tenemos entonces los problemas con los soldados. Nadie va a venir. El problema con el dinero, y además tiene a este socio forzado que en el camino más encima le va a dar varios problemas. Pedro Sancho de la Hoz, incluso con sus más cercanos tratan de matar después a Pedro de Valdivia 2 veces, y después finalmente lo terminan ejecutando a él, ¿ya? Entonces todo eso tiene que hacer Pedro de Valdivia para poder venir, ¿ya? ¿Por qué viene entonces? Su espíritu aventurero inquieto, ¿ya? Porque si no jamás hubiese salido ni siquiera de Europa. Él quiso venir a América a probar suerte y después quiso venir a Chile. Lo que motiva a Pedro de Valdivia son estos 2 puntos. El deseo de fama y reconocimiento, ¿verdad? Eso era lo que anhelaba él, porque además esa fama y reconocimiento podía significar títulos, un título de nobleza, y en esa época la única forma de ascender dentro de la sociedad era con estos títulos de nobleza. Entonces eso era lo que quería él, ser reconocido y poder ir escalando dentro de la sociedad. Por eso quiere fama y reconocimiento. Y además, él quería ser señor de una tierra, él quería gobernar. Y si se quedaba en Perú, no iba a gobernar nunca, porque iba a estar siempre a la sombra de los Pizarro, sobre todo de Francisco Pizarro. Entonces él, una de las razones por las cuales viene a Chile, es no solo su espíritu, su carácter, sino que más que nada el deseo de ser reconocido y la fama, y de él ser gobernador en un lugar. ¿Ok? Entonces tenemos las dificultades para organizar su empresa y los objetivos de su expedición. Finalmente logra organizar una expedición,
salen del Cusco en 1540, o sea, prácticamente 4 años después de la salida de Diego de Almagro. Diego de Almagro salió el 36 y volvió el año 37. Valdivia salió el año 1540 también de la ciudad del Cusco. Miren la cantidad de hombres. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné recién, Diego de Almagro era una expedición enorme. Españoles eran cerca de 500, porque muchos querían encontrar ese El Dorado que tanto mencionaban las leyendas. A Valdivia lo acompañan aproximadamente 11 soldados españoles, no más. ¿eh? En algunos libros dice 10, 13, 11 más o menos por ahí el término medio. Una expedición súper pequeña. Lo que sí es un detalle, cuando uno ve, siempre aparece el número de españoles, pero no aparece el número de indígenas. Son 11 hombres, pero el número de indígenas eran como 100, 200. Entonces ahí va creciendo la expedición, pero españoles propiamente tal son súper pocos porque nadie quería venir a arriesgarse a venir a Chile. Una particularidad que es súper importante por lo que va a ocurrir después. Viene en esta expedición la primera mujer española que pisa territorio chileno, que es Inés de Suárez. Inés de Suárez viene acompañando a la expedición de Pedro de Valdivia. Se sabe que Inés de Suárez sí era su acompañante, vendría a ser casi como su amante, porque Pedro Valdivia era casado y su mujer estaba en Europa. ¿Qué camino van a tomar para venir a Chile? Van a seguir la ruta del desierto. La cordillera, olvídense de esa ruta. ¿no? Esa nunca más la van a hacer. Deciden venirse por el desierto, haciendo el camino que hizo de vuelta Diego de Almagro. Diego de Almagro se fue de vuelta al Perú por el desierto. Aquí la ida la hace Valdivia por el desierto, ¿no? A través de los oasis, lugares donde hay agua para poder ir avanzando. Y en el camino se le van a ir sumando soldados de otras expediciones. Lo voy a poner yo aquí. Lo vi en una historia así, sí hay un documental por ahí también en internet. Este es el viaje que hace Pedro de Valdivia para venir a Chile. Ahí sí se les ve completito el mapa. A través del desierto, si se dan cuenta, la flecha roja va avanzando el mismo camino prácticamente que hace Diego de Almagro. Cuando se devolvió al Perú, lo hace, pero para venir a Chile, Pedro de Valdivia. Ahí aparece en el mapa, se lo estoy marcando yo con el cursor, donde se le van agregando hombres. Dice ahí, se añaden 106 hombres, se añaden 25. En el fondo, esa expedición chiquitita que eran 11, ya después eran cerca de 200 españoles. ¿ya? Y sumado la Inés de Suárez. Ahí van avanzando. Sí tienen problemas en el recorrido porque varios indígenas los empiezan entre comillas, a aislar, le empiezan a hacer el quite por lo que había hecho antes Diego de Almagro. Si ustedes recuerdan, Diego de Almagro cuando volvió al Perú, atacó algunos lugares para llevarse indígenas para servicio. Entonces después cuando vuelven los españoles, si bien son personas distintas y en años distintos, los indígenas tenían memoria, entonces no le escondían las cosas o no los ayudaban. Dejaron que pasaran, que siguieran adelante con el camino. El primer hecho importante ocurre en Copiapó. En Copiapó, Pedro de Valdivia toma posesión del territorio y lo bautiza como Nueva Extremadura. ¿Por qué le da ese nombre al territorio de Chile? Porque él venía de la región de Extremadura que existe en España. Entonces, en honor a su tierra natal, Pedro de Valdivia bautiza el territorio de Chile como Nueva Extremadura. Y esa posesión la hace en la ciudad de lo que es ahora el Valle de Copiapó. Va a seguir avanzando en su camino hacia el sur y se van a terminar instalando en diciembre del año 1540 en el Valle del Río Mapocho, en lo que es ahora Santiago. ¿Y por qué se instalan allá? Porque el lugar reúne las condiciones que él quería. Primero, ¿qué condición tiene? El clima. El clima de la ciudad de Santiago es el clima de tipo mediterráneo. Y ese clima es el mismo que tiene España y varias partes de Europa. Entonces era un clima que para ellos era familiar. Segundo lugar, tenía indígenas. No muchos, pero tampoco pocos, que les iban a servir como mano de obra.
Además, tienen el río, de donde pueden sacar, ¿cierto?, el agua necesaria para poder vivir y para realizar la agricultura y la ganadería. Y además, junto con el agua, el clima, la vegetación también, los indígenas, tienen el cerro Huelén, que no es otro que el Cerro Santa Lucía, para poder defenderse. ¿Ya? Y en último lugar, es la lejanía. Llegaron al valle del río Mapocho y el lugar estaba lo suficientemente lejos del Perú como para recibir la influencia de Pizarro, que era lo que quería Pedro de Valdivia. Entonces el lugar es el ideal. Geográficamente, la población indígena, el clima, tienen el agua y además está lo suficientemente lejos para que pueda gobernar tranquilo Pedro de Valdivia y no tener la presencia de Pizarro. Y ocurre esto. Ellos llegan en diciembre del año 40, en febrero, el 12 de febrero de 1541, van a fundar oficialmente la ciudad de Santiago. ¿Ah? Sí, después les voy a mandar la clase, el video y el PowerPoint. ¿Ah? Ocurre la fundación de Santiago el 12 de febrero, perdón, de 1541, el Cerro Huelén, que es el actual Cerro Santa Lucía, ¿eh? Por las razones que les daba. Incluso esta imagen, que es una pintura, es un cuadro, es como la clásica imagen de la fundación de Santiago. Incluso antiguamente, yo creo que la MIS, aunque la MIS por edad, no sé si lo alcanza a ver, los billetes de 500 pesos traían esta imagen. ¿Ah? Ustedes ahora no tienen Sí, los billetes. antes existían los billetes de 500. Sí. El carnet. Los niños alcanzaron a ver las monedas de 500 pesos. No sé si alguien a lo mejor tiene guardado un billete de 500, salía esta imagen. ¿Algún apoderado puede ser? Profesor, en las mismas restaurantes aparecen los billetes antiguos y los ponen en las paredes. Sí, pues. Ahí sale en los billetes de 500, que era como de color morado, parecido el color al de 2.000 pesos. Salía la fundación de Santiago. ¿Eh? Mi papá tiene unos billetes que son muy antiguos, pero son de otros países. Sí. Ah, sí, pues, Quizás que mi papá tenga, porque él colecciona de chico escudos y billetes de 500. Ah, ya, pues entonces ahí a lo mejor. De Claro, otros países. ahí le preguntan y ahí yo creo que va a aparecer. ¿Ya? Miren, entonces tenemos la fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541, por todas las razones que les mencioné, en el Cerro Huelén, hoy Santa Lucía. Incluso esto tiene el cerro ahora, que ahí sale escrito parte del acta de fundación de la ciudad. Oficialmente Santiago es la primera ciudad, aunque se discute mucho que, sobre todo los historiadores de la región de Atacama, de Copiapó, que Copiapó podría ser considerada la primera ciudad, porque lo primero que ellos fundaron en Santiago fue un fuerte en el Cerro Santa Lucía, y el primer fuerte que se fundó, ellos lo fundaron en Copiapó. Entonces ahí estaba la discusión histórica, pero oficialmente la primera ciudad de nuestro país es Santiago, que se llama así porque el patrono de España es Santiago, ¿eh? Por eso es el nombre de la ciudad. ¿Ok? Tenemos aquí, para ir avanzando, este es el plano de la fundación de Santiago, que se llama Plano Damero. Si se dan cuenta, es como todo bien cuadrado, y que la gran mayoría de las ciudades aquí en Chile tienen la misma forma, la plaza al centro y después las cuadras. Serena tiene esto, pero muy marcado, porque donde el centro de Serena es plano, esto se nota clarito. La plaza, la iglesia y después todas las demás cuadras alrededor. Coquimbo también la tiene, pero no se nota tanto por el relieve, por los cerros y todo, pero la gran mayoría de las ciudades tienen este plano damero, estas cuadras. Y esto no es solo en Chile. La fundación de ciudades por parte de los españoles en esa época sigue el mismo modelo. Todas son iguales. ¿Ya? Ese plano damero. La batería. ¿Ya? Quedan 6. ¿Ya? Se va a formar un cabildo. ¿Ya? La primera institución aquí presente en Chile fue un cabildo. ¿Qué es un cabildo? Una mezcla entre municipalidad y junta de vecinos. ¿Ya? Y ese cabildo
junto con la fundación de la primera ciudad, vamos a tener al primer gobernador de Chile, que es Pedro de Valdivia. El Cabildo no nombró gobernador interino, o sea, momentáneo, porque después necesitaban la confirmación desde el Perú y de otras autoridades para nombrarlo. Por eso es gobernador interino. Una vez que tienen fundada la ciudad, tienen el Cabildo y tienen al gobernador, Ya. Sí, no hay problema, Miss Melissa. Van a empezar a realizar actividades. Ojo, sí, chicos, que esté el plano de Santiago no significa que esto estaba lleno de gente. ¿Ya? No es que dijeron, fundamos Santiago y brotó gente de la nada. ¿Quiénes son los primeros habitantes de Santiago? Los mismos 200 soldados que vienen en la expedición de Valdivia. Es decir, no iban a salir de otro lado los habitantes. El plano se ve en muchas cuadras, pero en realidad tienen que haber sido de a poquito pocos. Y después la ciudad, a medida que fue llegando más gente, fue creciendo. Pero esto es originalmente el plano de Santiago. También no es que aparecieron casas de la nada. Los mismos soldados empezaron a construir de a poco las casas en que ellos van a vivir con barro, con paja, con adobe. Así empezó la ciudad, como un pequeño pueblo. Entonces, ese es el origen de la ciudad de Santiago y el inicio también del periodo de conquista. Ya instalados, los españoles van a empezar a realizar varias actividades. Y una de las primeras es someter a la población indígena que vivía en los alrededores. Ayer alguien me lo preguntó, los que viven en la zona donde se funda Santiago no son los mapuches están mucho más al sur. Con los indígenas que se van a enfrentar los españoles aquí son los picunches. Los picunches son los que habitaban esta zona. ¿Qué es lo que hace Pedro de Valdivia y sus hombres? Van a empezar a someter a los indígenas de las zonas cercanas. Incluso toman algunos loncos, los jefes, los toman como prisioneros y los tienen aquí en el Cerro Santa Lucía presos, ¿no? Y gracias a lo que hacen los españoles, se enteran de dónde sale el oro, que desde Chile llegaba al Perú, y los indígenas le señalan que el oro sale de los lavaderos de oro que hay en el Marga Marga. El Marga Marga es el estero que llega a Viña del Mar. Cuando hablan del... Sí, eran inteligentes. Cuando hablan del Festival de Viña y hablan del estero Marga Marga, ese es el estero que usaban los indígenas para extraer oro, ¿verdad? De ahí extraían el oro, ¿verdad? No de la orilla de la playa, sino que de un poquito más al interior. Entonces los españoles, al enterarse de esta noticia, ellos empiezan a organizar a los indígenas para que empiecen a extraer el oro, que era lo que ellos buscaban. Y además, Pedro de Valdivia da la orden de que construyan un barco. Eso sí lo hacen en la costa, pero también por ahí por cerca de Concón, que construyan un barco. ¿Para qué? Para que con ese barco se puedan comunicar más rápido con el Perú, porque por tierra, aparte del camino era largo, era muy lento. En cambio, en barco se podían comunicar más rápido con el Perú. Entonces, Pedro de Valdivia no solo asume como gobernador, sino que además va a organizar la explotación de los lavaderos de oro, somete a los indígenas y comienza la construcción de un barco, ¿no? Eso hasta ahí suena súper bien, suena súper bonito, cómo van avanzando, pero se imaginarán que no todos estaban contentos, partiendo por los indígenas, que ven cómo estos personajes extraños, obviamente ellos no tenían idea que eran españoles, que venían de Europa, ni nada de eso, venían como otro pueblo, les estaba ocupando el territorio, y más encima tenía prisioneros a algunos jefes y los estaba obligando a trabajar. ¿Qué ocurre? Hay una sublevación de los indígenas y que lo tienen acá. Producto de toda esta actividad a la que lo tienen sometidos los españoles, Michi Malonco organiza a los indígenas y se produce una gran rebelión. ¿Qué es lo que hacen ellos? Primero atacan los lavaderos de oro y los dejan abandonados.
huyen todos los indígenas, atacan a los españoles e incluso destruyen el barco que estaban construyendo, lo quemaron completito, arrasaron con todo, arrasaron con el barco y con los lavaderos de oro. Cuando llega la noticia a Santiago y a Valdivia, a Pedro de Valdivia, que estaba en Santiago, de lo que había ocurrido en la costa, Pedro de Valdivia decide salir con la gran mayoría de los soldados españoles a someter a los indígenas y castigarlos, ¿no? Pero en esa época todo es a caballo, entonces entre que llega la noticia a Santiago, ellos se organizan y van a la costa, no es como ahora que en auto de Santiago a Valparaíso son una hora y media, con suerte. En esa época era un día completo de viaje a caballo a galope, a lo mejor más o menos rápido, ¿no? Entonces cuando ellos salen de Santiago, la ciudad prácticamente quedó desprotegida. ¿Quién quedó en Santiago? Quedó Inés de Suárez con un grupo de soldados en este fuerte que ellos habían creado en el Cerro Santa Lucía, que ahí se ve en el cómic. Si se dan cuenta, se ve una empalizada, ¿no?, que es sobre el fuerte, y aquí en la otra pintura se ve a la Inés de Suárez con una espada y se ven a los españoles. Cuando se van los Pedro de Valdivia con este grupo grande de españoles, con la gran mayoría, y los dejan a ellos solos ahí en Santiago, viene el ataque de Michimalonco. ¿Qué hicieron? Arrasaron con la ciudad completa. Todo lo que habían construido los españoles desde febrero con la fundación de Santiago hasta el 10 de septiembre, todo eso el 11 de septiembre de 1541 desapareció. Falta poquito, Ángela, ¿eh? Que son 45 minutos más o menos de clase, falta poquito. Arrasaron con absolutamente todo, destruyeron las casas, las quemaron, van a terminar más encima de destruir las siembras, se roban los animales, arrasaron con todo. Los españoles, ¿qué hicieron? Los poquitos que estaban en Santiago junto con Inés de Suárez, se refugiaron en este fuerte, en el Cerro Huelén, y ahí en una medida desesperada, ¿qué hicieron? Inés de Suárez, por los relatos que hay, le cortó la cabeza a los prisioneros. Tenían como a 7, 8 prisioneros indígenas, y les cortaron las cabezas, que es lo que se ve ahí en las imágenes, y las tiraron por arriba de la empalizada, pensando que con eso se iban a asustar los indígenas. Y fue todo lo contrario. Que hayan descabezado, que hayan degollado a los indígenas y hayan tirado las cabezas, generó más rabia en los indígenas y terminaron de barrer con todo, pero la ciudad no quedó nada, todo hecho cenizas, ¿sí? Sí, les cortó la cabeza, como pregunta de la Florencia. ¿Qué es lo que se ve ahí en los dibujitos? ¿Ya? Y cuando llega de vuelta Pedro de Valdivia, con todos los hombres que había salido a tratar de castigar a los indígenas, se encuentra con que la ciudad que habían fundado ya no existe. Lo único que encontraron fue destrozos, todo quemado, todo arrasado, y a los españoles vivos en el fuerte, pero con lo opuesto. Quedaron con lo que tenían a mano nomás, y con las espadas y las lanzas y lo que podían defenderse, y con las armas de fuego. Nada más, ¿no? Por los relatos que hay de los propios españoles, incluso hay una carta por ahí, los españoles relatan que quedaron con lo opuesto, con la ropa que andaban trayendo, con sus armas, con todo, y de todo lo que habían construido, lo único que quedó fue, creo que un chanchito. Quedó un chanchito, una gallina con unos pollos y un puñado de trigo. No quedó nada más. Todo lo demás, los indígenas lo arrasaron, ¿eh? Listo, chicos. Eso sería la primera parte. La primera parte de la conquista de Chile. La expedición de Pedro de Valdivia. Cómo llegaron a nuestro país, los motivos que traen a Valdivia y sus hombres. Cómo hacen la toma de posesión del territorio en el valle del Copiapó, con el nombre de Nueva Extremadura. Todavía no empiezan a poner presente porque alguien hizo una pregunta, entonces se va perdiendo. Ya se la voy a responder al Agustín.
siguen avanzando hasta el Mapocho, se terminan instalando en ese lugar por todas las condiciones que les mencionaba, climáticas, geográficas, de dominio, que estaban lo suficientemente lejos del Perú como para que dominara Pizarro. Fundan la ciudad, establecen, ¿cierto?, el plano, inicia la explotación de los lavaderos, construyen un barco, pero ahí viene la sublevación, y que es coincidentemente un 11 de septiembre. Esa fecha tiene harto significado aquí en Chile. Un 11 de septiembre, pero de 1541, ocurre la destrucción de Santiago. Y ahí por eso era importante que supieran quién era Inés de Suárez, fuera de la compañía de Pedro Valdivia, porque ella es la que dirige a los soldados contra los indígenas ahí en la resistencia. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Voy a cerrar aquí. Voy a aprovechar de responder las preguntas que varios están haciendo aquí por el chat. El Agustín me pone, al menos no les sacaban el corazón. Sí, los picunches no lo hacían, los mapuches sí. Los mapuches, y quién lo menciona, si leen ustedes el chat, los mapuches contra los rivales muy, muy feroces, cuando los mataban, les sacaban el corazón y le pegaban un mordisco para, en su creencia, con eso tomaban parte de la fuerza del derrotado. ¿Y qué es lo que van a hacer los mapuches después con Pedro de Valdivia? Nosotros en la próxima clase vamos a ver qué ocurre en el enfrentamiento entre Pedro de Valdivia y los mapuches. ¿Ya? Pregunta Florencia.